Buenos días, estoy muy agradecido por la invitación para venir aquí a platicar con ustedes. Soy biólogo, ecólogo, doctor en ecología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy trabajando en pastizales, soy ecólogo de pastizales, soy ecólogo vegetal y eso significa que estudio las interacciones entre los organismos y entre los organismos y su medio ambiente. Empecé a trabajar en pastizales hace ya más de 20 años en la región de Oaxaca. Llegué allí para estudiar algunas cactáceas amenazadas y desde entonces hemos empezado a percatarnos, digamos, a darnos cuenta de lo valiosos que son los pastizales naturales de México y del mundo. Los pastizales son sistemas ecológicos en los cuales lo que domina son hierbas, a diferencia de los bosques, por ejemplo, donde lo que domina son árboles. Los pastizales comprenden un porcentaje importante, o comprendieron alguna vez un porcentaje importante de la superficie terrestre, y se han reducido muy fuertemente. Es el sistema que más ha sido transformado para la agricultura fundamentalmente, y estoy hablando de los pastizales templados como los que tenemos en México, y son también de los sistemas que están siendo transformados más rápidamente con fines de la agricultura, ¿no? Entonces quedan muy pocas de estas superficies originarias de pastizal. Cuando pensamos en pastizales, típicamente los biólogos, pero también la sociedad en general, tenemos la idea de que eso tienen que haber sido bosques que fueron destruidos. Tenemos una obsesión de los seres humanos con los árboles y que pues en realidad son producto de la degradación ambiental, pero son sistemas naturales muy antiguos, con una altísima diversidad. Cuando hablamos de sistemas muy diversos biológicamente, pensamos en las selvas tropicales húmedas, pero los pastizales son los únicos sistemas que comparten los récords mundiales de diversidad con las selvas húmedas, cosa que casi nadie sabe. Los pastizales son sistemas que han sido utilizados por los seres humanos desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, la agricultura es una forma de manejar estos sitios que implica la destrucción total de la vegetación originaria, pero muchos pueblos, por ejemplo en el centro de Asia o de África, han aprendido a utilizar estos sistemas y han aprendido a utilizarlos para el pastoreo. El pastoreo típicamente es una actividad que implica cierto grado de nomadismo. Los pastores buscan lugares adecuados que van cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los pastores famosos de Suiza, ¿no? Pensamos en Heidi, por ejemplo, ¿no? Normalmente se mueven a lo largo de gradientes altitudinales. Los pastores se mueven siempre hacia las zonas donde están los recursos presentes. Estos recursos van cambiando en el espacio a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, los pastores de zonas alpinas, como Heidi en Suiza o los pastores del Himalaya, suben a las partes altas de las montañas en verano y bajan a las partes bajas en invierno para aprovechar la pastura que está en diferentes momentos. Pero también el pastoreo es muy útil en este tipo de sistemas que son ambientalmente impredecibles, porque las lluvias a veces están concentradas en un punto y los pastores se mueven a estos lugares, entonces van aprovechando y explotando esta heterogeneidad en la disponibilidad de la vegetación. Y para eso necesitan moverse. El pastoreo es la forma de manejo del suelo más ampliamente distribuida en el mundo. Los pastores se desplazan por todo el planeta. Podemos pensar en los Masái en África, los pueblos de Mongolia, del centro de Asia, que son pueblos que siempre vemos que están migrando, pero los pastores están presentes en todo el mundo. Tenemos pastores muy célebres, por ejemplo, los gauchos de las Pampas, o Benito Juárez en México, que todos lo imaginamos como un niñito que andaba ahí con sus cabritas, sus ovejas en la Mixteca Alta, y desde luego es una parte importante de la economía rural de muchas comunidades en México. Los pastores juegan un papel importantísimo en el mantenimiento de la diversidad de los pastizales, que como ya les mencioné, es muy elevada, ¿no? Entonces, lo que hacen en muchos casos, y lo hemos estudiado en algunos sitios, es que justamente controlan a las plantas más competitivas y permiten que otras especies crezcan. Entonces los pastores tienen un papel importante en la conservación de los pastizales y eso nos ha llevado, digamos, a integrar el pastoreo en nuestro estudio de la vegetación. Tenemos ya varios trabajos muy avanzados, por ejemplo en Oaxaca, donde tengo muchos años trabajando. Hemos encontrado que la diversidad vegetal es brutalmente grande. Los pastizales de Oaxaca, que
como suele ocurrir, nadie los reconoce como sistemas naturales, aunque tenemos evidencias clarísimas de que son sistemas que tienen posiblemente cientos de miles de años, mucho antes de que llegáramos los primeros seres humanos a América, y mantienen diversidades muy altas. Los pastizales de Oaxaca están dentro de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, que es patrimonio de la humanidad por su diversidad biológica. Y los pastizales de Oaxaca ocupan bastante menos del 1% de la reserva de Tehuacán, y sin embargo contiene cerca de la cuarta parte de las especies vegetales. Es un sitio extraordinario en ese sentido. Estamos trabajando en los pastizales que se encuentran en el centro del país, desde Jalisco, van más o menos siguiendo la franja volcánica del país y llegan hasta Veracruz, ahí es donde terminan. Son sistemas que prácticamente están desaparecidos en esta región del país porque han sido transformados para la agricultura. Y por ejemplo en Querétaro, estos son resultados muy preliminares y hay que tomarlos con un grano de sal, pero nuestra investigación en Querétaro también abarca algunas pequitas dentro del estado de pedacitos de pastizal que han sobrevivido a la transformación y posiblemente se acercan a tener 1 millar de especies vegetales en estos sistemas, lo que representa aproximadamente la cuarta parte de la diversidad del estado de Querétaro. En Oaxaca hemos estudiado el impacto del pastoreo y tenemos ya resultados bastante claros de que justamente el ganado en estas zonas es lo que está manteniendo la diversidad vegetal. Entonces, el pastoreo juega un papel fundamental en la preservación de estos sistemas y en buena medida es porque el ganado de alguna manera está reemplazando a la megafauna del Pleistoceno, estos animales en términos generales grandes, ¿no? En Oaxaca había bisontes, camellos, caballos, burros que se extinguieron antes de la llegada de los españoles, y una serie de animales rarísimos que se alimentaban fundamentalmente de pasto, ¿no? Entonces los pastizales han evolucionado con estos grandes herbívoros y estos herbívoros se extinguieron en todo el mundo. Hay cierta discusión de por qué se extinguieron, pero si uno ve el momento en el que se extinguen los animales en diferentes lugares del mundo, esta megafauna, se extingue casi en el momento en el que llegan los primeros seres humanos a llegar allí. Entonces, la probabilidad de que nosotros hayamos jugado un papel importante en la destrucción de esta megafauna es muy alta, ¿no? Y pues por supuesto que fue una catástrofe ambiental para los pastizales que habían evolucionado con los grandes herbívoros y que requieren de su acción para persistir. Entonces los pastores juegan un papel importante, digamos, en términos de reintroducir esta megafauna, que no es la misma, o sea, ya no hay mamuts, ¿no? Nadie pastorea mamuts, pero sí, de alguna manera, de hecho el caballo evolucionó en América, el burro evolucionó en América, después se extinguieron, ¿no? Y estos animales fueron reintroducidos con la llegada de los europeos. Las vacas de alguna manera se parecen a los bisontes, entonces de alguna forma la llegada del ganado a América significó una recuperación de los pastizales o de la ecología, del funcionamiento ecológico de estos sistemas. Por supuesto, la interdisciplina es fundamental. ¿Por qué hay biólogos, digamos, interesados en los estudios rurales? Pues porque realmente ya los sistemas prístinos, intactos, han desaparecido. Entonces, de alguna forma, la biología está estudiando los sistemas naturales como lo ha hecho de manera constante, pero se está integrando, digamos, a estudiar sistemas donde hay actividades productivas. Por supuesto, entonces, a lo que voy es que la interdisciplina es fundamental, ¿no? El trabajo, digamos, que hacemos nosotros, los sistemas naturales que estamos estudiando son sistemas muchas veces transformados, productivos, donde se están llevando actividades económicas, y pues eso implica necesariamente un vínculo con otro tipo de disciplinas como la economía, la antropología, etc. Entonces es muy importante mantener eso. El cambio climático ya está aquí. La comunidad en Oaxaca, donde hemos estado trabajando desde hace 20 años, todos los años nos dicen que pierden las cosechas. Entonces esa es una actividad que tiene que integrar, digamos, a biólogos, pero también a agrónomos, etc. Tenemos que, por supuesto, tratar de frenar este fenómeno en la medida de lo posible, pero también comprender cómo tenemos que manejar estos sistemas. Y yo creo que también el futuro de cómo vemos al campo tiene que estar muy ligado con la realidad social, en el sentido de que
poblaciones humanas son cada vez más urbanas, ¿no? México aproximadamente el 80%, digamos, de los habitantes habitan en zonas urbanas, y entonces creo que ya no se pueden ver a las zonas rurales tampoco como un fenómeno independiente de lo que está ocurriendo en las sociedades urbanas. Lo más interesante desde el punto de vista de fenómeno social y fenómeno académico de los pastizales es que van en contra de todo lo que se nos enseña o lo que se escucha normalmente. Todo el mundo nos dice que hay que sembrar árboles, ¿no? Que hay que reforestar, todos hemos escuchado estas palabras, y eso está teniendo un impacto muy negativo. Extensiones muy grandes de los pastizales templados del centro del país, estas pequitas que sobreviven dentro del centro de México, están siendo aforestadas, lo cual es distinto de la reforestación. Una reforestación es volver a introducir árboles donde había árboles de forma natural. Una reforestación se lleva a cabo en un bosque que fue talado, por ejemplo. En un sistema que no tenía árboles como los pastizales, pues se llama aforestación, y eso sí es un problema. Las aforestaciones están destruyendo los pastizales, debajo de estos bosques artificiales de pino, fundamentalmente, que se están sembrando en el país, no crece nada. Es lo que los ambientalistas llaman desiertos verdes. Estos sistemas hiperdiversos, el sistema de Oaxaca que estamos estudiando, es récord mundial de diversidad, desaparece debajo de estos copas de árboles. Entonces, no necesariamente hay que sembrar árboles. Se nos enseña que el ganado tiene un impacto negativo sobre la naturaleza, que hay que sacar a las vacas, que hay que sacar a los chivos porque provocan sobrepastoreo, y ese es un problema que existe, pero no es tan grave como el subpastoreo, que es un problema quizá más grave desde el punto de vista ambiental. Y el subpastoreo es lo contrario del sobrepastoreo. El subpastoreo es la degradación ambiental como resultado de tener niveles bajos o cantidades bajas de ganado en el campo. Cuando se elimina al ganado, se pierde diversidad, el sistema se vuelve menos productivo. Los pastizales tienen tanto carbono, esto es un dato muy interesante, tienen tanto carbono capturado, los pastizales templados, como las selvas tropicales, o tienen más carbono capturado que los bosques tropicales, los bosques templados, los bosques de pino. Cuando uno llega a un bosque es muy obvio que hay carbono capturado allí porque vemos troncos, ¿no? Que son básicamente carbono, ¿no? Los pastizales pues, no tienen más que hierbitas, y efectivamente por arriba del suelo los bosques tienen más carbono capturado, pero por debajo del suelo hay reservas enormes de carbono. ¿Y eso por qué es importante? Porque el carbono, cuando no está capturado por la vegetación, está en la atmósfera y provoca cambio climático. Entonces el ganado de alguna manera aumenta la productividad de los pastizales, aumenta las tasas de captura de carbono, y cuando llegamos además a sembrar árboles hacemos agujeros, zanjas, a veces parecen escenarios de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde se siembran estos árboles llenos de zanjas y como trincheras y agujeros de bombas para sembrar estos árboles, y eso lo que hace es liberar el carbono que está capturado en el suelo. Se nos dice que hay que combatir los incendios. Otra vez no, los incendios juegan un papel fundamental en el funcionamiento de los pastizales. Entonces a lo que voy es que muchas de las cosas que se nos dicen de los pastizales van justamente en contra de todo lo que hemos escuchado, inclusive como biólogos y sobre todo como sociedad civil, de qué es lo que tenemos que hacer para conservar la naturaleza. Muchas de esas cosas se aplican a ciertos sistemas, y las hemos importado, digamos, de manera muy acrítica de por ejemplo, Europa o Estados Unidos, donde además, por error, se pensó que la vegetación original eran bosques. En muchos casos no lo eran, ¿no? Y esta obsesión, digamos, por volver a sembrar bosques nos está cegando realmente a la dinámica de muchísimos sistemas, ¿no? Yo a veces hago la comparación con sembrar árboles en los pastizales, es como tratar de restaurar un arrecife de coral sembrando pinos, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, ciertamente, sí, me parece muy interesante que en realidad esto nos invita a repensar la manera en que, como sociedad de nuestro conjunto, estamos visualizando la conservación de la naturaleza. Pues en ese sentido, yo creo que como estudiantes que estamos dentro de un medio más o menos académico, tenemos que abandonar estos
llamémosle dogmas popularizados, por ejemplo, de cómo se conserva la naturaleza, pero también otros que permean a la sociedad en gran medida, digamos, en cuestiones de manejo de recursos naturales, conservación, aprovechamiento, sostenibilidad, etcétera. Por mencionar un caso, ¿no? Se habla mucho de que necesariamente las comunidades indígenas hacen un uso racional de sus recursos, lo cual muchas veces es el caso, pero a veces no. A mí me ha tocado estudiar, he trabajado con etnobiólogos y hemos encontrado muchos casos de un aprovechamiento racional de la naturaleza entre los grupos que hacen un manejo tradicional, pero también hemos encontrado lo contrario, ¿no? Manejos tradicionales que son bien destructivos. Entonces, de la misma manera, digamos que nuestra sabiduría convencional, popular sobre los pastizales puede ser totalmente nociva, muchas de estas otras ideas son, hay que ponerlas a prueba, hay que dudar, hay que evaluar, hay que considerar las cosas. Somos seres humanos, decía algún escritor, si hubieran hecho objeto sería objetivo, pero me hicieron sujeto, ¿no? Entonces, tenemos una serie de cargas, digamos, que nos han enseñado de manera formal o informal en la sociedad cotidiana en la que estamos involucrados y que pues a veces tienen un fundamento correcto, pero muchas veces son ideas, pues, tienen más bien un fundamento ideológico que hay que tratar de dejar de lado y ver las cosas de otra manera. La otra cosa que me parece importante que se haga en los estudios rurales es tomar en cuenta a los pastores. Muchísimas de las comunidades en México, sobre todo hacia el sur, son comunidades agropastoriles, que es decir, tienen su cultivo y muchas veces son los grupos más vulnerables, los niños, las mujeres y los ancianos, son los que andan por los cerros llevando a los chivos. Y poca gente está atendiendo ese fenómeno. Vivimos en un país absolutamente asombroso, no solo en términos de la diversidad biológica, sino también de su diversidad cultural. El elemento indígena es fascinante, ¿no? Tiene una antigüedad enorme, tiene una riqueza cultural gigantesca que es muy atractiva. Y siento que muchas veces el pastoreo se está dejando de lado porque pues, en realidad es una práctica importada de Europa y que se considera ajena al sistema. Sin embargo, los pastores juegan un papel importantísimo y el estarlos abandonando está teniendo un impacto fuerte en las comunidades rurales. Por ejemplo, estas siembras de árboles masivas que se están haciendo en todo el centro del país, en los pastizales del centro del país, acarrean el cercado de ciertas de zonas muy extensas que normalmente era donde los pastores llevaban a su ganado y que como no los vemos, ¿no? No nos estamos dando cuenta de que eso está teniendo un impacto fuertísimo sobre las familias rurales porque ya no pueden llevar a sus animales allí. En el momento en que se hacen estas aforestaciones, se ponen cercas para proteger a los arbolitos. Y eso está dejando sin empleo a los pastores, a las familias que se dedican al pastoreo, que sí existen, pero también está restando un ingreso importante, un ahorro importante a las comunidades a las familias que se dedican a la agricultura, pero que complementan su economía con la cría de chivas o de ovejas. Entonces, no hay que olvidarnos de que esos están ahí, forman una parte fundamental del sistema económico de las comunidades. Las prácticas de pastoreo han sido adaptadas después de 500 años por los grupos rurales a las condiciones locales. Inclusive hay razas de ganado que se han desarrollado en México desde hace muchísimos, quizás siglos, como la cabra blanca pastoreña de Oaxaca, que es una cabra que por supuesto viene del viejo mundo, pero que ya es una raza genéticamente distinta de las razas europeas y que tiene características adaptadas a las condiciones locales. Y las formas, digamos, de manejo que se han desarrollado en México y que están desapareciendo, no solo por las aforestaciones, sino que tienen problemas ya desde hace mucho tiempo, desde los cambios económicos del siglo XIX, que impiden la movilidad de los pastores, que como les comentaba es muy importante, han tenido impactos, digamos,
fuerte sobre las formas tradicionales de manejo, y en los últimos años la situación se ha vuelto todavía más crítica porque aparecen barreras al movimiento de los pastores, carreteras, límites territoriales, agricultura, etcétera, que les impiden moverse y hacer el uso que hacían tradicionalmente estos sistemas, y que pues, en muchos casos es sostenible, ¿no? Texto que me parece interesante es un texto fundamentalmente biológico, pues soy biólogo, no puedo negar la cruz de mi parroquia, sobre los pastizales del norte de Oaxaca. Es un texto que los invito a leer, tiene algunos elementos, digamos, muy para biólogo, pero el texto en realidad presenta la evidencia de que se trata de pastizales muy antiguos. Hablamos de la forma en que evolucionó la ganadería en estos sistemas. La zona es muy interesante desde muchos puntos de vista. Está habitada por la etnia chocholteca, que ya perdió su lengua, pero en su lengua asimismo se llamaba Ngiwa. Y Ngiwa significa gente de la llanura, y las llanuras en esta región son pastizales, así que de alguna manera son el pueblo de las praderas, los Ngiwa. Y ellos, cuando llegó el ganado, fueron de los primeros que adaptaron el pastoreo en México. Hablamos de esta historia también del pastoreo en esta región, y realmente de los problemas ambientales que estamos enfrentando, tanto por la eliminación de los pastores, que está poniendo en riesgo la diversidad del sistema, como por las gigantescas aforestaciones de pino que se están haciendo allí para teóricamente recuperar la vegetación originaria, que para nada eran bosques de pino, y muchas veces digamos, la gente considera que están haciendo un trabajo interesante en términos de restaurar la naturaleza. En realidad el fenómeno es muy destructivo, y lo están haciendo para recuperar el agua. Y también en este texto hablamos de toda la evidencia que hay en el mundo de que en realidad aforestar una cuenca lo que hace es reducir dramáticamente la disponibilidad de agua. Donde se hacen aforestaciones masivas, los ríos se secan. Entonces, otro mito que hay que dejar de lado, ¿no? Los árboles sí pueden provocar que llueva un poquito más, pero extraen mucha más agua del sistema de la que pueden traer, ¿no? Entonces, en términos generales, el balance es negativo, el balance hídrico. Entonces, es un texto interesante, está en el estudio de estado de la biodiversidad mexicana, del tomo de Oaxaca, el estudio de estado de Oaxaca de biodiversidad, lo pueden encontrar en la página de Conavio, y vamos a tener el vínculo a la URL para que ustedes puedan bajar el libro. Ahí está el capítulo sobre los pastizales de Oaxaca, y es descarga gratuita, es un producto público, entonces está disponible para todos.